Podemos lograr que el cerebro dé un salto cuántico, aunque es más difícil, ya que la mente racional domina. En cambio, el corazón es cuántico con facilidad. Debemos hallar nuestra identidad en el corazón para descubrir esta realidad cuántica. Me gustaría dar la bienvenida al doctor Amit Goswami al programa. ¿Cómo está, doctor Amit? Encantado de estar. Muchas gracias por venir al programa, amigo mío. Estoy ansioso por nuestra conversación sobre física cuántica y espiritualidad, y cómo esos dos mundos parecen estar acercándose cada vez más, a pesar de los intentos de la gente por separarlos. De hecho, a diario leemos noticias sobre cómo la soledad se está convirtiendo en una epidemia en América, pero no nos damos cuenta de que la soledad surge por no reconocer el amor, no reconocer el corazón. Todo esto, en última instancia, es falta de reconocimiento de la conciencia como la fuerza impulsora. Creer que la materia lo es todo está causando estragos en todo el mundo con el cambio climático global y más. La polarización política es evidente. Sin embargo, la gente simplemente no tiene idea. La inteligencia es simplemente negada por completo. Todo es negación. La materia lo abarca todo. Bueno, permítame preguntarle, doctor Mead, ¿qué inició su trayectoria como un físico cuántico renegado? Porque eso es precisamente lo que es usted, algo así como un renegado, porque está conectando la física cuántica y la espiritualidad en un campo que desaprueba eso. Me imagino que sus colegas fruncieron el ceño al escucharlo hablar así. ¿Qué inició su trayectoria así? Pues tuve la gran suerte de intuir que hay una mejor forma de hacer física que la convencional. La gente actúa como si la física no importara en nuestra vida, como si todo se tratara del mundo objetivo y material. Pero si la física es la base de todas las ciencias, incluyendo la biología y la psicología, entonces debe ser más profunda. Así que siento que la física cuántica tiene la respuesta. La corazonada basada en algo que John Paul Newman, un gran científico, ya señaló, solo que lo que él sugirió podría generar paradojas contra la forma de incluir la conciencia como nuestra conciencia personal. Y entonces una noche estaba platicando con un amigo y durante esa conversación la revelación llegó a mí de que las paradojas pueden desaparecer si nos damos cuenta de que la conciencia es la base de todo ser y la materia existe como posibilidades de las que la conciencia puede elegir. Esa es la solución de la paradoja cuántica. Suena fantástico. Entonces, ¿puedes decirme cómo defines la conciencia en relación con la física cuántica? Exactamente. Entonces, la física cuántica necesita de la conciencia porque la idea cuántica de que los objetos son ondas de posibilidad, esta idea es revolucionaria, la gente intenta desviarla y eso se llama la interacción de Copenhague y todavía domina el pensamiento de muchos físicos. Intentan evadir este problema de qué significa que el objeto sea una onda. Originalmente, trataron de sugerir que los objetos son ondas. Pero nosotros, por supuesto, no los vemos como ondas, solo los ves como partículas, como algo que pueden ignorar. Pero la realidad es que nunca podemos ver un solo objeto como una onda. Siempre lo vemos cuando lo medimos, lo vemos como una partícula. Entonces, ¿cómo puedes ignorar eso? Porque los objetos individuales pueden aislarse y la física de los objetos individuales resultó ser importante para sistemas biológicos o sistemas psicológicos, o somos un objeto individual. Así que lo estaba analizando desde ese punto de vista. Y entonces es obvio que las ondas son ondas de posibilidad, residiendo en un dominio más allá del espacio y el tiempo. Como las tradiciones espirituales nos han dicho siempre, que el espacio-tiempo no es el único dominio. Existe un dominio que trasciende el espacio y el tiempo. Le llamaban con nombres como el cielo, y había muchos malentendidos sobre lo que contiene el cielo. Eso facilitó que se estableciera históricamente el sesgo materialista.
Sin embargo, la física cuántica está descartando claramente esa noción con el concepto de no localidad. Este sugiere que los objetos cuánticos, al estar correlacionados, pueden comunicarse instantáneamente al interactuar y acercarse. A pesar de ello, la comunicación instantánea no está permitida en el espacio-tiempo. El hecho de que puedan comunicarse instantáneamente sugiere que debe existir un dominio fuera del espacio y el tiempo. Y ese dominio es el dominio de la potencialidad. Es el dominio que llamamos conciencia o inconsciente, para ser más precisos, porque no hay experiencia en ese dominio. Esto es a lo que llamamos inconsciente, un concepto que Freud ya había introducido incluso antes de que surgiera la física cuántica. He hablado con muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, gente que ha ido al otro lado basándome en sus experiencias y hablan de esta comunicación instantánea, esta descarga de información al instante, así que de alguna manera se conecta con lo que estás diciendo, pero desde un punto de vista de la física cuántica, ¿qué significa eso realmente? ¿Comunicación instantánea? Porque lo entiendo en la experiencia cercana a la muerte en el más allá. Entiendo que es de alma a alma, la comunicación es distinta, lo he escuchado de muchísimas fuentes diferentes, pero desde el mundo práctico de la física cuántica, ¿cómo se explica eso? ¿Es comunicación sin señales? La comunicación, el espacio y el tiempo requieren de una señal para viajar de mí a ti, pero la comunicación fuera del espacio-tiempo funciona sin señales y por lo tanto no necesita ningún lapso de tiempo entre medio para la comunicación. En señales siempre vayan a una velocidad finita. Este fue el gran descubrimiento de Einstein llamado teoría de la relatividad. La velocidad de la luz es el límite máximo de velocidad. Así que en el tiempo presente siempre se requiere de una señal para la comunicación y la señal debe tomar un cierto tiempo para recorrer la distancia entre los objetos. Sin embargo, en dominio de la potencialidad, cuando la no localidad es posible, la comunicación no local es posible. Lo que significa es que, sin embargo, la distancia entre los objetos no importa, se comunicarán instantáneamente de todos modos, y eso es porque no hay señal involucrada. Así que la comunicación no local es una comunicación sin señales. ¿Eso es como la base del entrelazamiento cuántico? Eso es lo que llamamos entrelazamiento cuántico. Este es el fenómeno que denominamos así. Puedes explicar porque ambos entendemos. Quiero decir, no puedo decir que entiendo el entrelazamiento cuántico, pero entiendo algunas de las ideas básicas. ¿Puedes explicarlo para el profano qué es esa revolucionaria, entre comillas, rareza que Einstein llamó la espeluznante? ¿Física? ¿Qué está pasando exactamente y por qué es tan revolucionario en la idea de la física cuántica y la mecánica cuántica? Einstein lo llamó espeluznante porque para Einstein, quien descubrió la teoría de la relatividad, es imprescindible que todo ocurra en espacio y tiempo. Einstein no podía concebir algo fuera del espacio y tiempo, y por eso llamó a tal comunicación espeluznante. Pero en cuanto aceptas que hay un exterior del espacio y tiempo, un dominio de potencialidad, como lo llamamos, entonces lo espeluznante deja de existir porque es el interior del espacio y tiempo, donde la regla es que no puedes superar la velocidad de la luz para viajar, pero fuera del espacio-tiempo no existe tal regla. Por consiguiente, cualquier velocidad, incluida la infinita, es factible. De esta manera, la comunicación puede ocurrir instantáneamente a una velocidad infinita, sin resultar inquietante, dado que se fundamenta en el dominio de la potencialidad. Para ilustrar, considera dos objetos capaces de comunicarse tanto en el espacio-tiempo como más allá de él. Porque según entiendo con el entrelazamiento cuántico, si algo le sucede a un neutrón o un electrón aquí y lo colocas al otro lado de la habitación, si algo le ocurre aquí, está conectado y sucede instantáneamente allá. Y siguieron intentando alejarlo más y más con espacio y tiempo, esencialmente. Y no importa qué tan lejos estén, ellos. Creo que no lo hicieron en el espacio o algo por el estilo. Lograron rastrearlo hasta el punto en que simplemente ya no tiene sentido en el sentido materialista. Esto es cuando tú, Estás enredándote. Imagina al electrón como posible. Electrón son el dominio de la potencialidad. Y entonces, cuando decimos que se alejan más y más, potencialmente se están alejando cada vez más. Ninguno de los electrones se ha manifestado aún. De acuerdo, la medición manifiesta al electrón,
pero la manifestación mostrará que se están comunicando antes de manifestarse. ¿Cómo? Porque de cualquier manera que se manifieste un electrón, el otro estará correlacionado de esa forma. No se puede negar el entrelazamiento. Por ejemplo, si decimos que el electrón pionero gira así, entonces el otro debe girar en sentido contrario. Pero ¿cómo sabe el electrón a distancia sin ninguna señal? Este es el enigma que la física de la relatividad einsteiniana no puede responder. No puede ocurrir en el espacio y el tiempo, así que debe estar sucediendo a través de este dominio fuera del espacio y el tiempo. Eso es todo. Y lo que nos confunde es que seguimos pensando que todo siempre está en el espacio y el tiempo. No, cuando no miras, los objetos de la física cuántica se convierten en objetos del dominio de la potencialidad. Es tan interesante porque, de nuevo, vuelvo a los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, a quienes siempre pregunto, ¿cómo es el tiempo allí? Y ellos responden, no hay tiempo, no existe el tiempo. Un minuto aquí podría ser 2 semanas allá. Si buscas darle algún tipo de equivalencia, No se puede ni hablar de ello. El tiempo se convierte en potencialidad. Ya no es tiempo real como el que tenemos, como objetos en la física. pero pensar en estas cosas te hace doler la cabeza porque estamos basados en este tipo de espacio y tiempo, si quieres verlo así. Y pensar más allá de eso es como, la pregunta es, bueno, Dios siempre ha sido, nunca ha tenido un principio ni un fin, o la energía primordial nunca ha tenido un principio. Para nosotros es imposible, porque para nosotros todo tiene un principio y todo tiene un fin. Entonces, empiezas a pensar y después de un rato te empieza a doler la cabeza. Una cosa que quería preguntarte, y he escuchado esto, me encantaría saber qué piensas al respecto, es que hay algo más rápido que la luz en el espacio y tiempo, que es la expansión del universo mismo, es más rápida que la velocidad de la luz. ¿Es eso cierto? No, estas cosas son muy complicadas, por decirlo así. Son resultado de teorías muy complejas de las que estamos hablando. De hecho, en la teoría general de la relatividad se pueden hacer tales afirmaciones, pero en realidad no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo. Claro, eso es algo completamente distinto. Hablamos de en un lugar y momento donde el espacio no está definido. Por lo tanto, todas esas preguntas son temas secundarios. Si en un espacio curvado puede haber velocidad mayor que la luz, son asuntos distintos. En la Tierra estamos realizando este experimento. Aquí no hay curvatura espacial que justifique esa pregunta. Existe conflicto entre la física cuántica y la relatividad general, aún sin resolver. Pero ese es un problema de alto nivel en física, específico de la cosmología. Por lo tanto, es crucial mantenerlo aparte de los problemas terrenales y concretos que enfrentamos. Las cosas están separadas por 1 kilómetro. Tenemos un montaje experimental separado por 1 kilómetro. Y aún así, vemos que los objetos se mueven más rápido que la luz, sin curvatura del espacio. No puedes usar ese argumento aquí. ¿De dónde viene esta comunicación más rápida que la luz? Y tiene que ser no localidad cuántica, según un dominio ajeno al espacio y tiempo, porque en espacio y tiempo esto jamás podría suceder. Bueno, permíteme preguntarte esto. ¿Por qué crees, porque estás o estabas dentro de la máquina, por qué crees que el materialismo y los materialistas tienen tanta dificultad para aceptar estas evidencias obvias, comprobables, sobre lo que está sucediendo, toda nuestra conversación, y básicamente lo están ignorando? Simplemente dicen que es espeluznante. Usan palabras despectivas como espeluznante porque no quieren enfrentarlo, porque echa por tierra toda la base de sus teorías. ¿Por qué crees que les cuesta tanto trabajo aceptar hechos científicos? Bueno, hay formas de, has escuchado sobre personas que evitan discusiones con argumentos racionales o aparentemente racionales. Se le llama sofistería, derivado de una palabra griega. En la antigua Grecia los sofistas practicaban esto y aún persiste. La sofistería niega la realidad, simulando racionalidad. La apariencia de racionalidad surge en medio de la confusión. Hay algo sobre lo cual aún no tenemos certeza total.
Los científicos argumentan que el cerebro es un fenómeno misterioso, lo que sugiere que podría realizar acciones aún desconocidas. Por lo tanto, afirmar que la no localidad es real es correcto en esencia. Se menciona que el cerebro podría llevar a cabo acciones cuyo proceso aún desconocemos. Por ende, afirmamos que este ámbito inconsciente existe en principio como dominio de la potencialidad, aunque argumentan que no es relevante a escala macroscópica, donde nos convertimos en el cerebro. No somos realmente nosotros, no hay un nosotros, pero es el cerebro el que realiza acciones peculiares y puede hacer todo tipo de cosas extrañas. Se le llama materialismo promisorio. Karl Popper, un filósofo de renombre mundial, lo llamó materialismo promisorio. No puedes argumentar contra promesas así, que algún día explicaremos la no localidad del cerebro, pero esta es la contienda. Richard Feynman, un renombrado físico del siglo pasado, demostró que las computadoras no pueden lograrlo. Si consideramos al cerebro como una computadora, tampoco puede hacerlo. Sin embargo, se argumenta que el cerebro va más allá de ser solo una computadora. Puede cognizar, poseer no localidad y realizar mediciones cuánticas. Se dice que esto es prometedor. Tenemos suficiente incertidumbre acerca de la estructura del cerebro como para dejar una pizca de duda en la mente de todos y se aprovechan de eso. Así que esto va a seguir. Te diré la verdadera razón, Alex. No se necesita una inteligencia horrenda para encontrar la verdadera razón. La verdadera razón es que los científicos son personas racionales. La mente racional te separa de la conciencia, te separa de esta experiencia no local. Para experimentar la no localidad, el cerebro no es el mejor vehículo. El amor es el vehículo que surge en otro órgano, el corazón, que cuenta con sistema inmunológico, aunque es un proceso complejo, con el propósito de que los intelectuales vivan en primera persona esta ampliación de la conciencia conocida como no localidad. Al no experimentarla, terminan aceptando la posibilidad de que simplemente seamos máquinas. A pesar de proclamar nuestra creatividad, libre albedrío y poder transformador, en el fondo albergan dudas al respecto, consideran que todo es vacío y que el cerebro es el verdadero impulsor de nuestras acciones. Te dejas llevar. Es como intentar cuantificar el amor. Es algo que todos hemos sentido de alguna manera, forma o expresión, pero no podemos precisarlo. No podemos definirlo con conceptos, no podemos reducirlo con la mente racional. Y entonces, ¿sabes quién nos va a sacar de todo este atolladero? Creo que es muy claro. Cualquier seminario que yo imparta, cualquier curso que Valentina. Y tenemos un programa de doctorado, maestría en ciencias cuánticas. Lo que enseñamos, los estudiantes aprenden, pero estos materialistas nunca aceptarán esto. Siempre estarán agotados por lo mismo, la opresión que padecen. Nunca experimentan corazón, nunca experimentan amor. Es un hecho bien conocido que muy pocos de los racionalistas alguna vez han experimentado la magnitud de lo que llamamos amor. Pero por supuesto, las mujeres sí. Y lo que iba a decir es que las mujeres acuden en masa a nuestros cursos. La mayoría, el 80%, se acercan a la física cuántica así, a la ciencia cuántica así la llamamos. Son mujeres. ¿Interesante? Las mujeres sienten mejor el corazón. Aunque personas como tú y yo también lo sentimos, las mujeres en general lo sienten mucho mejor que los hombres. Y esto es la salvación. Por supuesto. Adelante. Entonces, lo que dices sobre los materialistas es básicamente el efecto Galileo. Sí, se considera que incluso antes de los fantasmas, incluso antes de Galileo, la afirmación de Descartes, pienso, luego existo, por lo tanto, racional.
La mente está para siempre ligada a esa declaración de Descartes. Aunque los nuevos científicos ya han refutado a Descartes desde hace tiempo. Hay un libro, incluso un libro hermoso, El error de Descartes. El error de Descartes fue que no reconoció las emociones del ser humano. Pero ese pensamiento cartesiano de que somos solo, la conciencia es solo parte de la racionalidad. Pensar, el gran obstáculo. Bueno, y también podrías argumentar que los animales piensan a un nivel diferente, quizás no tan sofisticado como nosotros, pero hay conciencia ahí. Hay conciencia hasta en una hoja de pasto. Y debemos ser claros con el lenguaje. Alex, sabíamos, con todo este entendimiento, estás usando la palabra pensar. Los animales no piensan de forma distinta. Los animales no piensan, punto, pero sí sienten. Y sentir es suficiente para la cognición. Si te siento directamente, o me gusta la sensación o no me gusta. Pero, ¿eso es cognición o no? ¿También es una cognición? Reconozco que me agradas, así que te abrazo, o no me agradas, te rechazo, ¿verdad? Cognición. Entonces, se puede cognizar a través del sentimiento. Esto es lo que suelen hacer los animales. Es evidente por su comportamiento si les gusta o no algo, pero es lo cognitivo. Una mascota, un claro ejemplo. Se acercan a algunas personas, reconocen, les agrada y evitan a otras, como un gato. Es muy claro. Muy evidente con un gato y claro con un perro también, sin duda alguna. Así que permíteme preguntarte esta idea, y aquí es donde quiero relacionarlo con la espiritualidad, porque aquí es donde encuentro fascinante el ámbito de, digamos, más allá del velo, el otro lado, a donde vamos después de morir. Eso es la idea de los multiversos, la idea de otros reinos, ¿cómo funciona eso dentro de la estructura de la física cuántica o no? Es realmente, pues otra vez una distracción más. Esos otros mundos. La pregunta ni siquiera surge a menos que estés pensando en una escala muy grande de cosas. Otros universos, por definición, no pueden comunicarse con este universo de ninguna manera. Por lo tanto, si la situación de otros universos simplemente no es parte de este diálogo, el cerebro de una persona está incapacitado. El corazón ha fallado. La persona, el cerebro no está funcionando. No hay potencial cerebral. Potencial cerebral deficiente ya. El EEG muestra claramente cero, ¿verdad? Entonces la conciencia está muerta cerebralmente. El cerebro ya no evoca la conciencia. La persona está muerta cerebralmente. Al regresar tras la reanimación cerebral, afirma haber tenido experiencias inexplicables por su pasado. Esas experiencias no estaban en mi cerebro. Por ejemplo, me vi a mí mismo flotando en el techo y observando cómo operaban mi cuerpo. Eso no podía estar ya en mi cerebro, a menos que ya estemos reconociendo la precognición o algo así, lo cual tampoco hacen los científicos. Entonces, este es el tipo de cosa, una experiencia no local que está sucediendo, que no puede ocurrir en un cerebro material. Ya argumentamos eso. Los objetos materiales, a menos que estén comunicándose a través de esta conciencia, no pueden tener experiencias no locales. Así, de esta manera, fenómenos como los cercanos a la muerte ya sugieren que algo muy distinto a nuestra conceptualización habitual está ocurriendo. Pero los materialistas siempre evaden este tema. Te daré un ejemplo. Recientemente, Apple News lo difundió a nivel mundial, tienen un alcance enorme. Hablaban de un experimento realizado donde alguien reportó una experiencia cercana a la muerte al ser reanimado. El lóbulo parietal del cerebro. Este es el lóbulo que está un poco hacia atrás del centro. Este es el frontal. Este es el parietal. Parte del lóbulo parietal deja de funcionar, suspendido, en personas cercanas a la muerte. Esta es la explicación de por qué las experiencias cercanas a la muerte son.
experiencias fuera del cuerpo. El lóbulo parietal nos da identidad con el cuerpo. Contiene todas las imágenes corporales que se procesan en el lóbulo parietal, donde obtenemos nuestra orientación espacial y corporal al mirarnos en un espejo. Cuando esta función se interrumpe, perdemos la conexión con nuestro cuerpo físico y nos identificamos más con la mente y el sentimiento, lo que resulta en una experiencia fuera del cuerpo. Ya no nos identificamos con el cuerpo físico. Y es cierto que el lóbulo parietal, ya habíamos predicho que ese lóbulo parietal debería suspenderse cuando sucede esa experiencia. Pero concluir de eso que el cerebro lo provoca es completamente falso porque esto no es una explicación cerebral de la experiencia cercana a la muerte, que también implica no localidad, esa sensación de flotar sobre tu propio cuerpo siendo operado. Eso no puede ser explicado por un cerebro material, porque los objetos materiales nunca pueden tener experiencias no locales por sí mismos sin la ayuda de la conciencia, ¿verdad? Sí, también con experiencias cercanas a la muerte. He hablado con doctores e investigadores que han conversado con miles, no solo miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte en este país, sino también en el extranjero, en África, en diferentes culturas. Todas son diferentes, con temas similares, lo cual es interesante. ¿Por qué todos pasamos por una revisión de la vida? Siempre hay un consejo de ancianos. Hay ciertos elementos que son comunes en muchas de ellas, pero luego, cuando vas con un aborigen que muere, son completamente diferentes, pero tienen temas similares, aunque se presentan de manera distinta, porque si se supone que es algo humano, entonces todos volveríamos a la misma programación y diríamos, de acuerdo, todos vemos el túnel de luz, ¿verdad? Todos seguimos el camino, ¿correcto? Sí. Entonces, esta experiencia cercana a la muerte, algunos recuerdos provienen de la memoria colectiva de la humanidad, llamada inconsciente colectivo. Esa es la explicación de por qué son similares, pero no exactamente iguales. Se describen con diferentes imágenes. La imaginería es distinta, pero la idea es la misma. Por ejemplo, ves a tus parientes, esa idea es la misma. Lo que ves depende de la cultura. Ves a un maestro espiritual, también depende de la cultura. En la cultura occidental verían imágenes como Jesús. En la cultura india verían a dioses y diosas, etcétera. Y eso deja claro que las imágenes que vemos no son relevantes, pero lo que hay detrás de ellas, lo que representan, es lo crucial. El inconsciente colectivo es un concepto de Carl Jung, con tantas pruebas que lo respaldan. La explicación del significado incluso, El inconsciente colectivo es no local. por supuesto, no es local. En algún momento estuvimos conectados. Antes de ser seres racionales, coinciden en que cuando éramos cazadores y recolectores, no existía la mente racional. Era muy física. En las etapas finales de la era de cazadores y recolectores. Ahora la gente reconoce que hubo una fase en la que la agricultura de jardín estaba disponible. Hombres y mujeres trabajaban juntos en el jardín con instrumentos sencillos como una azada o una pala. En esa época se desarrollaron las familias y el amor, y por lo tanto también estamos muy conectados. Nos volvimos no locales entre nosotros. Ahora lo llamamos conciencia tribal, pero en realidad es mucho más profundo que eso. La conexión profunda y no local que compartimos es la base de nuestro inconsciente colectivo. Al estar conectados de esta manera, si tú recuerdas algo, yo también podré acceder a ese recuerdo con facilidad. De esta forma, nuestras memorias se construyen simultáneamente a partir de la misma experiencia compartida. Y de nuevo, eso no es inmaterialismo en absoluto. Vive en Más allá de eso, materialismo.
Dos personas no pueden estar conectadas sin señales, solo con señales, ya que están adheridas. Solo en el espacio físico y el tiempo. Ahora todo tiene mucho más sentido. Entonces, al trascender el espacio y el tiempo y donde entra en juego el entrelazamiento cuántico y demás, déjame preguntarte, ¿cómo la física cuántica podría explicar la unidad, este concepto de unidad que parece estar emergiendo en la sociedad ahora que todos estamos conectados de alguna manera, forma o expresión? Sí, la explicación es a dos niveles. Uno es que la unidad misma refleja una no localidad. ¿Y por qué no explicamos la experiencia de la no localidad en nuestra conciencia ordinaria? Porque estamos condicionados a nuestra memoria. Las experiencias no nos llegan directamente debido a este condicionamiento. Podemos, y a veces sucede, esas experiencias a las que llamamos de formas especiales, como experiencias creativas o intuición, pero la experiencia ordinaria proviene de un estado de conciencia que llamamos el ego. Eso es una identificación con nuestras memorias personales, nuestra historia personal. Así que este ego tiene obviamente muchas más limitaciones de las que somos capaces. No localidad, unidad. El ego ya no es uno. Está desvinculado de esa unidad. Esto es lo que causa el problema. Así que tenemos que ir más allá del ego, lo que en las ciencias cuánticas requiere una transición discontinua, salto cuántico. La creatividad es un salto cuántico. La intuición es un pequeño salto cuántico. Y es que, mira, el salto cuántico requiere una mente aceptada, que acepta. El salto cuántico necesita una mente abierta. Y eso es lo que no tienen los materialistas. Si usas demasiado tu mente racional, pierdes esa flexibilidad. Ya no eres creativo en ese sentido, creativo en el sentido cuántico. Pues déjame preguntarte esto, incluso Einstein, si no me equivoco, tocaba el violín para obtener ideas, si no estoy mal, ¿verdad? Daba saltos cuánticos en su interior, correcto. Sí, sí, daba saltos cuánticos todo el tiempo. Era el mayor saltador cuántico. En cuanto a experiencias externas, hay quienes dieron saltos más grandes. Jesús, sus ejemplos. Pero ellos no descubrieron en el mundo exterior. Descubrieron en su interior la esencia de la conciencia. ¿Pueden los materialistas explicar la creatividad? Bueno, no lo hacen, pero desvían el tema confundiendo la creatividad. Para ellos, la creatividad ocurre debido a una reorganización de los conocimientos en el cerebro. Así que para ellos, pero esto tiene su belleza, de cierto modo. Alex, mira esto, estos programas de IA, como el chat, pueden ser más creativos que cualquier humano si aceptas la definición materialista de la creatividad. Es por esto que la gente está realmente preocupada. Lo has visto, ha tenido mucha publicidad. Stephen Hawking, antes de morir, tuvo esta premonición de que los seres humanos serían superados por esta IA. Realmente estaba súper asustado de que los seres humanos estuvieran acabados, que desaparecerían. Las máquinas están destinadas a tomar el control, son más creativas que nosotros. Él también estaba ligado a esta definición de creatividad. La creatividad es una reorganización de lo conocido. Un humano no puede acceder al tipo de acceso de estas máquinas. Los programas de IA ya lo tienen. Por eso break time, existe ese miedo. Pero claro, para nosotros es muy sencillo. Mira, una máquina nunca puede ser no local. Por lo tanto, no pueden intuir, no pueden ser creativas en el sentido cuántico, no pueden dar el salto creativo al dominio no local. Y por eso los seres humanos siempre serán superiores a una máquina, siempre podrán hacer cosas que una máquina no puede hacer. Pero la respuesta está en cómo alcanzamos este dominio no local. Lo más fácil, podemos lograrlo a través del cerebro. También podemos hacer que el cerebro dé un salto cuántico. Sin embargo, es más complicado porque nuestra mente racional predomina, pero el corazón es cuántico con facilidad. Así que debemos hallar nuestra identidad en él para descubrir esta realidad cuántica. Ese es el dilema. De cierta forma, aceptar que no podemos superar a las máquinas es beneficioso, ya que señala el fin de la era racional. Si nos aferramos a lo racional, las máquinas prevalecerán.
Por ende, debemos hallar nuestros dominios cuánticos, intuitivos y creativos para mantenernos por encima de ellas. Porque tienes toda la razón, estas inteligencias artificiales se están creando y aprendiendo a velocidades astronómicas, como el chatbot GPT. Tendrán acceso a todo el conocimiento, todo lo que existe hasta cierto momento. Tienen acceso a más de lo que tú o yo podríamos tener jamás. Pero aún así, la IA no está creando cosas de la nada como tú o yo podemos crear ideas. La potencialidad de la que hablamos es inaccesible para otros. Esta potencialidad infinita siempre estará presente, haciéndonos superiores a las máquinas al poder materializarla de forma creativa para luego compartirla en Internet. Aunque las máquinas puedan acceder a ello, los humanos siempre exploraremos el resto de la potencialidad. El truco del infinito es que sigue siendo infinito, permitiendo a los humanos seguir explorándolo y descubriendo nuevas posibilidades fascinantes y enriquecedoras para nuestro desarrollo continuo. Las máquinas nunca nos igualarán, siempre un paso adelante de ellas. Y es porque podemos hacer y conectar con cosas en un espacio espiritual, algo que una máquina jamás podría, y que es el amor. Una máquina no puede amar, no tiene esa potencialidad. Es una palabra encantadora, espacio espiritual. Este dominio de la no localidad es lo que el espacio espiritual o el cielo, ¿no? Eso es. Y por favor, corríjame desde la perspectiva védica, desde los textos védicos que he escuchado que muchos físicos cuánticos han leído el Bhagavad Gita y se han adentrado profundamente en los Vedas, porque hablaban de estos conceptos. Hace miles de años, miles, cuando se supone que debíamos ser cazadores recolectores. Pero supuestamente usted sabe mejor que yo porque esa no es mi cultura, pero he estudiado la cultura india y el hinduismo y los Vedas, y a medida que me adentraba más y más en ellos, hablaban de cosas. Entonces, quiero decir, tan vastamente, mucho más avanzadas de lo que incluso sabemos ahora, que incluso los físicos cuánticos. Olvidé quién fue, el padre de la bomba atómica. ¿Sabe a quién me refiero? El creador de la bomba atómica. Fue él quien la citó. Sí, exactamente. Citó el Bhagavad. ¿Podemos hablar un poco sobre eso? La no localidad y la potencialidad de los registros akáshicos, la idea de eso. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo se relaciona con la física cuántica? Sí, de hecho, los investigadores védicos, y eso es lo que eran, no necesitan ser llamados místicos. Eran investigadores de la conciencia. No tenían conocimientos materiales. Instrumentos como el telescopio no estaban disponibles, así que no podían estudiar la materia, pero podían meditar y aprendieron a meditar muy, muy bien, porque cuando no tienes distracciones externas, solo puedes mirar hacia el interior. Eres investigador, ¿qué hacer? Estudias tanto como puedes lo que sucede en el interior. Y lo hicieron con meditación, con creatividad, y descubrieron estos estados de conciencia que ahora estamos descubriendo y explicando. Por cierto, no hay nada en los Vedas que la física cuántica no pueda explicar. La física cuántica lo explica todo. En los Vedas, en los Vedantas, este es el gran poder que hemos descubierto. Nos tomó 7000 años, pero finalmente hemos comprendido la conciencia como la describían estos investigadores. Y no solo eso, algunos de nosotros hemos, parcialmente. No pretendo estar iluminado de ninguna manera como Jesús o Buda, pero sí afirmo haber tenido la experiencia de la unidad. Esto no es tan descabellado como la gente piensa. Abraham Mazda también describió experiencias similares. Carl Jung describió experiencias similares. Entonces, estas experiencias no son tan inusuales, son bastante comunes. De hecho, mi colega Palatin Onestor, mi coautora, ella también ha experimentado la no localidad, la unidad. Así que esta experiencia de unidad, si la tienes,
Lo que sucede es que te sientes mucho más grande, mucho más amoroso, mucho más inclusivo respecto a los demás. ¿Qué significa eso? Incluir. Mi capacidad de incluir a otro en mi conciencia es una expansión de mi conciencia. Aquí estoy yo, solo yo. Y luego te incluyo a ti. Es una expansión de mi conciencia. Me preocupo por ti tanto como por mí. Es una expansión de la conciencia. Y esta expansión, al hacerla infinitamente, en esos momentos específicos, en ese instante de realización, supe que puedo amar a todos. No solo eso, esa capacidad de amar a todos duró 2 días antes de desvanecerse, sin dejarme lugar a dudas de que esto que estoy viviendo es muy real. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Tuve que hacer una meditación de 7 días, meditando sin parar mientras estaba despierto, para lograrlo. Incluso describirlo es difícil porque ¿cómo meditas en cada momento? Pero lo que sucede es que una parte es inconsciente, otra consciente. Lo llamamos un proceso de dubi-dubi-du. Pero eso fue lo que ocurrió. Y fui tenaz. Estaba decidido a hacerlo todo el tiempo que fuera necesario. Entonces, en el séptimo día de hacer esto, salí de mi oficina en la universidad donde trabajaba. Y había prados justo afuera y caminaba entre los árboles. Oregón es hermoso. Así que de repente el mundo se unió a mí, porque experimenté que a menos que lo tengas, nunca captarás su esencia. Pero esa es la única manera de describirlo. Me uno con todo lo que me rodea. Permíteme preguntarte, ¿crees que hay más gente como tú, más físicos, cuánticos y materialistas que están empezando a pasarse a este lado, por así decirlo, para empezar a explicar las cosas, aceptando estas ideas, esta nueva generación que surge? Hay físicos cuánticos. Henry Stapp, quien falleció hace poco, escribió un libro muy similar al mío. Casey Blood también ha escrito un libro. El profesor Rutgard, ahora retirado, creo. Así que hay físicos cuánticos, pero hay muchos más de. En psicología transpersonal, Tanger, por ejemplo, puede que Carolou ya lo haya mencionado. Assagioli, ese es italiano, un gran psicólogo transpersonal. Horida Chaudhary, ese es otro psicólogo transpersonal. Así que hay muchas más personas en psicología y muchas menos en física cuántica con estas experiencias. Por cierto, mencionaste las experiencias cercanas a la muerte. Aquellas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, como Raymond Moody, tienen un entendimiento profundo de la física cuántica, a diferencia de los racionalistas que se aferran únicamente a las matemáticas. Para ellos es más sencillo ir más allá. No albergan rencor. ¿Por qué les cuesta aceptarlo? Solo deseo que encuentren apertura en sus corazones. Las personas realmente creativas pueden lograrlo, como Richard Feynman. Al final de su vida empezó a asistir al Instituto Esalen, un importante centro de investigación de la conciencia. Así que los dos grandes. Si Einstein viviera hoy, seguramente se sumaría a la investigación de la conciencia. Pero desafortunadamente hoy en día los ganadores del premio Nobel son distintos a aquellos innovadores de antaño que realmente eran creativos. Corríjanme si me equivoco. ¿No se han otorgado también premios Nobel a físicos teóricos y físicos cuánticos? Hasta cierto punto sí, pero ahora quienes suelen recibir el premio Nobel son experimentadores que realizan experimentos muy limitados en su alcance, aunque este año el premio Nobel se otorgó al descubridor de la no localidad. Sí, eso pensaba. Esta es una excepción. Después de 40 años, otorgamos el premio Nobel a Aspe Alan Aspe, clave en descubrir la no localidad. Entonces, si es así, el premio Nobel es el máximo reconocimiento en física. ¿No crees que eso envía un mensaje importante? ¿Debería ayudar?
Debería ayudar, pero necesitamos ir más allá, porque aún existe esa barrera. Los materialistas siempre pueden decir, el cerebro es macroscópico, el cerebro está a alta temperatura, o ya he demostrado que sí, el cerebro puede. De hecho, invocar la conciencia y por lo tanto puede experimentar la no localidad de la conciencia. Debes entender la teoría cuántica correctamente, pero estos argumentos aún no son aceptados por los materialistas, porque siguen creyendo que habrá algo nuevo sobre el cerebro, que aún no hemos descubierto y que convencerá a todos de que estos fenómenos pueden ser explicados por el cerebro. Mientras tanto, pueden usar sofismas, porque parte de lo que hace el cerebro pueden crearlo como una distracción, como el ejemplo que les di. El lóbulo parietal está inactivo en la experiencia cercana a la muerte. Entonces, supongamos que encontramos la explicación material. Por eso vivimos experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, esto no abarca toda la experiencia. Por ejemplo, la no localidad explícita que mencionan al ver sus cuerpos siendo operados. ¿Cómo sería posible sin la no localidad? Y también verificable, porque podían decirles a los doctores lo que estaban haciendo, y es que no hay manera. No hay manera de que lo supieran por consideraciones generales. Sí, correcto. Entonces, un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando es el efecto placebo en el campo médico. Es inexplicable, es misterioso y no pueden entenderlo porque están atrapados en una perspectiva materialista, los doctores en general. Dios los bendiga. Oye, si me disparan, no me frotes con una hoja. La medicina moderna es asombrosa, pero puede superar las creencias materialistas. El efecto placebo es un claro ejemplo de ello. Sí, el efecto placebo es un claro ejemplo de la mente sobre la materia. Pero claro, incluso llamarlo efecto placebo, eso es tan fruta de pescado. Lo llamo efecto placebo cuando es una anomalía. Como la mente, o más bien la conciencia, solo usamos la palabra mente para confundirnos. La palabra mente no es conciencia. La mente es un aspecto de la conciencia. La conciencia utiliza la mente para darle significado a los objetos físicos y otros objetos. La conciencia va más allá de la materia y de la mente. Esto es lo crucial, pero el materialista confunde todo al usar estas palabras cartesianas. Comenzó Descartes, la mente es conciencia. Y así empezamos a pensar, de acuerdo, la mente siempre se asocia con el cerebro y por lo tanto podría ser un fenómeno cerebral. Y citan resultados de neurociencia como ejemplo de, por ejemplo, pensamos. Y hoy podemos mover cosas con el pensamiento. Podemos hacer que esas corrientes se amplifiquen y comiencen a mover objetos, o podemos convertirlas en palabras que se pronuncian. Podemos convertir nuestros pensamientos mentales en palabras que una computadora va a hablar. Así que de esta manera creamos la confusión de que como si nuestra mente estuviera siendo creada por nuestro cerebro. Pero el punto es este, el cerebro y la mente están asociados, están correlacionados de manera no local. Eso no significa que uno sea producido por el otro. Es solo una asociación, no tiene una conexión causal. No implica una conexión causal. El cerebro genera la mente, pero se vuelve una distracción. Y, sabes, la gente común carece de tiempo para profundizar en estos temas, para rebatirlos. Así que si encuentras 100 artículos así y luego uno o dos artículos, hablando de manera opuesta, como lo estamos haciendo ahora, pero justo ahora, al mismo tiempo que se transmitirá esta entrevista, imagina, miles y miles de entrevistas se transmitirán, las cuales reforzarán el prejuicio materialista. Así que simplemente no podemos competir de esa manera. La única forma de competir ya la estamos haciendo. Te hablé de esta institución donde estamos otorgando maestrías y doctorados y están convencidos porque están recibiendo todos los detalles. Cualquier psicólogo que venga a hablar conmigo en tan solo 2 horas puedo empezar a cambiar su visión del mundo. No pretendo que milagrosamente cambie de inmediato.
De hecho, esperar un cambio milagroso e inmediato no es la forma correcta de enseñar, pero dejaré las cosas lo suficientemente claras para que se den cuenta de que hay algo definitivo, con la no localidad en mente. Pues te diré algo. Desde mi perspectiva, creo que hay más curiosidad por estas cosas ahora, más de la que he visto en toda mi vida. Y estas conversaciones siembran semillas. Puede que no florezcan hoy, pueden florecer en unos años, pero están sembrando semillas. Y creo que así es como ocurren estos grandes cambios, porque la gente comienza. La gente habla de física cuántica en las fiestas, Damon, ¿sabes? Hace 30 o 40 años eso era solo para la academia, pero ahora la gente está hablando. Oye, ¿sabes qué es el entrelazamiento cuántico? ¿O has oído hablar de la teoría de la división o de ese tipo de conversaciones en un programa de YouTube? Eran temas de los que no se hablaba. No se invitaba a físicos cuánticos a los programas para hablar de teorías. Así que hay interés. Y sí creo que está ocurriendo un cambio. Y pienso que tenemos una oportunidad real de salir de este antiguo materialista e industrial modo de ver nuestras vidas que ya no nos sirve. Nos sirvió por un tiempo, pero ya no nos sirve. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esa es la esperanza del futuro. La nueva generación va a marcar una gran diferencia. Lo veo todo el tiempo. El último taller, estoy en Brasil en este momento, acabamos de terminar un taller sobre el amor y una joven de 16 años asistió con, por supuesto, pero ella vino y estaba prosperando con estos conceptos como la no localidad, como el amor debido a su no localidad es porque nos impacta tanto. Realmente nos conecta con el ser amado, elimina para siempre la idea de que estoy aislado. Esa soledad que le llega al individuo newtoniano está completamente ausente. Para un individuo cuántico, una vez que comprendes la física cuántica, no hay soledad para ti. Es absolutamente cierto, la ilusión de separación es creada por el ego. Al entender que somos parte de un todo, la depresión y la soledad disminuyen significativamente. Recientemente sostuve una conversación con un neurocientífico que ha dedicado 3 décadas al estudio del cerebro en relación con la fe y Dios. Y la depresión disminuye, el suicidio disminuye, afrontas los problemas de la vida de otra manera. No es religión, es fe en que hay algo más grande que tú y que estás conectado a ello. Ese concepto es sumamente poderoso. De suma importancia. Y este es el concepto que la ciencia materialista moderna ha eliminado. Y al hacerlo, está literalmente destruyendo nuestra civilización porque ya no sentimos identidad con nuestro entorno. Destruimos el medio ambiente porque ya no sentimos identidad con nuestros semejantes. Leíste las noticias en Texas justo esta semana. Un vecino, por ser sencillo, criticado por los vecinos, y él sacó su arma y simplemente mató a personas al azar y huyó. Este tipo de cosas nunca sucedería con personas conectadas, ni siquiera por un instante. Pero, ¿cómo pueden las personas llegar a estar tan alienadas, tan separadas, convertirse en un objeto independiente que sin dudarlo actúan como máquinas? Vale, tengo una máquina que puede matar gente y estoy alienado. Así que mataré a estas personas y huiré. Así que este es un ejemplo extremo de lo que el materialismo nos está haciendo. Claro, lo que sucede es que nadie dice, oh, ¿cuál es la visión del mundo que ocurrió? El cambio de visión del mundo que sucedió hace 60 años que está causando todo esto. Nadie hace esa conexión. Y estos son nuestros gente que sí la hacen. Sus voces simplemente se pierden entre las miles de otras voces que no la hacen. Pero claro, también tiene razón, porque los jóvenes sí escuchan, los jóvenes sí ven la conexión, ellos sí interpretan. Las otras noticias que captan la atención de todos, que las jóvenes se sienten suicidas, tanto que una de 5 por las redes sociales, ¿verdad? Por lo tanto, la sociedad es consciente de que esto está teniendo un impacto, especialmente en nuestros jóvenes. Muchos jóvenes se sienten suicidas, perdidos, sin propósito. Por lo tanto,
veremos más movimientos como el de Wall Street. Los jóvenes serán quienes impulsen estos cambios. Tengo la corazonada de que veremos transformaciones significativas. Amigo, te haré unas preguntas que suelo hacer a todos mis invitados. Podría seguir hablando contigo durante horas. Esta charla no tiene fin, para ser sincero. Pero aquí van algunas preguntas estándar. ¿Cómo defines vivir una vida plena? Vivir una vida plena implica encontrar satisfacción, la cual es una forma de felicidad y expansión de la conciencia. Para alcanzar la plenitud es necesario experimentar la expansión de la conciencia con regularidad durante el día y liberar lo suficiente nuestro inconsciente para tener experiencias gratificantes en el sueño y recordarlas. Esta práctica es fundamental para discernir si dormimos contentos o descontentos, lo cual es clave para una vida plena y satisfactoria. Junto con la psicóloga Sunita Patani, he creado una escala de felicidad que demuestra que el trabajo espiritual, la meditación y la creatividad generan estados de mayor felicidad. Las personas desarrollan la capacidad de experimentar más satisfacción y expandir su conciencia para incluir a otros, lo que les permite liberarse de enfermedades físicas y mentales. Además, pueden avanzar en la escalera de la felicidad. Si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo y conversar con tu versión más joven dentro de una máquina del tiempo, ¿qué consejo le brindarías en ese momento tan significativo? Bueno, le diría que, mira, intenta cambiar tu visión del mundo lo más rápido que puedas, porque eso te abrirá hacia cómo vivir correctamente. Yo vivía completamente aislado como intelectual hasta que tenía 37 años, y en ese momento llegó esa intuición. Y desde entonces renuncié a la dependencia total de la intelectualidad. Y eso es realmente la clave de todo. Para una persona intelectual hay otras cosas que también pueden capturarla. Así que también hay otras formas de perderse. Pero los intelectuales, siendo uno yo mismo, lo sé, es un camino a ninguna parte, porque realmente te desconectas de la conciencia, del amor, de tu propio cuerpo. Y eso es simplemente un camino tan desafortunado hacia la soledad y la infelicidad. ¿Qué puedo decir? Einstein, hacia el final de su vida, le lamentó a su amigo: encontraste algo que yo nunca encontré, que es el amor. Mira a esta persona, que es el ser más grande y creativo que reconocemos en cuanto a la creatividad externa se refiere. Está reconociendo que soy infeliz y soy infeliz. La suerte de todo materialista, racionalista, sin excepción, ¿Cómo defines a Dios o la fuente? es esa conciencia de unidad de la que se habla. Podemos confundirnos mucho al crear a Dios a imagen nuestra, pero si no hacemos eso, si intentamos aceptar que, de acuerdo, esto debe ser muy abstracto, mejor que no sea algo que pueda poner frente a mí y visualizar, porque es, después de todo, la base de todo ser. Así que no hagamos imágenes precipitadas, o si hacemos imágenes precipitadas, reconozcamos que esto es solo una parte de lo que es Dios, solo un arquetipo que nos lleva a lo que es Dios. Así que la mejor palabra que podemos encontrar es realmente no localidad, unidad no local, unidad sin intercambio de señales. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Entonces, el propósito último de la vida es seguir estas partes de Dios llamadas arquetipos, con valores que nos llevarán a Dios, es decir, amor, belleza, justicia, verdad, integridad, por supuesto, incluso poder, incluso abundancia. Esas cosas también son parte de eso, pero tienes que combinar el poder con el amor, la abundancia con el amor. Así que el amor es un punto muy crucial que nos hace diferentes. La gente puede buscar ser rica sin amor. La gente puede buscar ser poderosa sin amor, como Putin. Pero si lo combinamos con amor, entonces podemos ser como Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela. Así podremos amar a la gente, usar nuestro poder para empoderar a otros. Lo mismo sucede con la verdad. Si los científicos la unen al amor, la explorarán para empoderar a la gente, no para manipular.
Esto ayudará a crear un mundo más justo y equitativo para todos. ¿Dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu increíble trabajo? Está bien, esa es una muy buena pregunta. amitgoswami.org, ese es el sitio web. Así que solo tienes que visitar el sitio web y todo de lo que he hablado está disponible ahí. amitgoswami.org. ¿Tienes algún mensaje final para la audiencia? Sí, el mensaje final es tu camino hacia la unidad, el propósito y significado de la vida. Haz esas preguntas y, si llegan respuestas, se presentarán como uno de los arquetipos mencionados. Sigue ese arquetipo. Cree en Jessup Campbell. Sigue tu dicha. Los arquetipos son nuestra dicha a seguir. La vida se vuelve feliz. Como Alex me preguntó antes, el trabajo nos da realización. Estos arquetipos, una vida con propósito, nos da realización. Doctor Mead, muchas gracias por esta conversación. Espero que sea una de esas semillas que ha caído en muchas mentes alrededor del mundo, amigo mío. Te agradezco a ti y al increíble trabajo que estás haciendo, así que gracias, amigo mío. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.